usara. Amén. O sea, yo sé, estoy consciente de que era pecador, los pecados ya me cansaban, porque hay un momento en que uno se siente cansado de tanto pecar. Entonces yo le pedí a mi Señor que me usara, que fuera un objeto para Él. Entonces, Él, gracias a Dios, me acuerdo que el año pasado hubo un culto el viernes. Entonces yo le seguía pidiendo a Dios que me usara, pero por favor que trajera a mi familia a los pies, porque para mí mi familia es algo muy importante y sé que para ustedes también, ¿verdad? ¿A quién no le gustaría ver a su familia rendido a los pies de Dios? Entonces esas eran mis oraciones. Le decía a Dios, úsame, yo estoy aquí para que tú me uses, pero trae a mi familia, y en esas oraciones iba mi hermano. Recuerdo muy bien que ese era un culto de oración y yo le pedí a Dios que me usara también, y terminó el culto de oración y mi hermano Rafael, que Dios lo bendiga, se acercó a mí y me dijo, hermano, a mí me gustaría que usted sirviera en la alabanza. Y le dije, bueno, pues a mí me gustaría, pero no tengo voz para eso. Entonces fue una contestación inmediata. Yo estaba orando ahí, el Señor Jesús puso al hermano Rafael para que él viniera y hablara por mí y me animara. Entonces así fue, y esa semana, bueno, él me dijo, bueno, si usted quiere puede ser diácono, pero necesita estar bautizado. Le digo, hermano, yo ya estoy bautizado, creo que de los 13 a los 16 años, la verdad, no muy recuerdo. Fue una fecha muy especial y no la recuerdo. Pero fui bautizado. Entonces el hermano Rafael me dijo que él iba a hablar con el pastor. Y así se dio, y dijo, el pastor habló conmigo y me dijo, bueno, si la iglesia quiere que tú seas diácono, porque también hay que tomar el voto de ellos, entonces tú eres diácono. Y así pasó esa semana. Fue un domingo, el pastor hizo elección y gracias a Dios ustedes votaron que sí. Entonces esa semana fue cuando murió mi hermano, ¿verdad? Entonces un poquito me debilité espiritualmente, que eso es lo que pasa. Un segundo, hermanos, por favor. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, hermanos, como seguía diciendo, entonces esa semana a mí me hicieron diácono y pues, como vuelvo y repito, fue algo muy duro, ¿verdad? O sea, a mí me venían pensamientos de que ¿por qué pasó si yo te lo entregué ahora mismo que me estoy haciendo diácono? Pero vamos a ver en las Escrituras que el diablo, que el Señor lo reprenda, él no respeta para nada. Él no respeta si tú eres o un hijo de Dios o estás buscando de Dios. A Él no le importa, Él solo quiere verte destruido. Amén. Pero nosotros tenemos a nuestro Señor Jesús, que no le bastó dar la vida por nosotros, sino que está rogando por nosotros siempre. Amén. Entonces les voy a pedir que se pongan de pie para leer las Escrituras en San Lucas. Sí, pero yo me confundí. San Lucas 22, versículo 31 al 34. San Lucas. Lucas 22, versículo 31 al 34. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando lo tengan pueden decir amén. La palabra de Dios está bendecida en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que en tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te doy gracias personalmente por esta oportunidad que me das de estar presente aquí, de llevar tu palabra. Te pido que por el amor del Señor Jesús
callen mis palabras, Padre Santo, y que sean las tuyas brotando en mí, Señor. Muchas gracias por usarme como instrumento. Bendice a estas personas. Guárdalas con tu sangre, guárdalas del enemigo. Así te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Entonces, como decía, es una bendición muy grande. Es una bendición muy grande seguir en los caminos de Dios. Es una bendición muy grande, a pesar de las pruebas que uno tiene, seguir en los caminos de Dios, buscar de Dios más y más cada día, morir en los caminos de Dios. Pero es muy triste cuando el diablo viene a atacar a las personas y esas personas se van, huyen, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo cómo a Pedro el Señor Jesús le dice de que el diablo ha pedido zarandearlo. Una cosa que vemos aquí es que Pedro no le pregunta al Señor Jesús quién es Satanás, porque él ya sabía quién era Satanás. Jesús ya lo había dicho antes, ¿verdad? Que el diablo estaba aquí para robar, matar y destruir. Amén. Entonces, Pedro lo que tenía era que él no estaba consciente del peligro que él podía pasar espiritualmente. Así como nosotros ahora mismo no tenemos conciencia, o sea, sabemos que existe el diablo y sabemos que existen los demonios, ¿verdad? Sabemos que hay un mundo espiritual, pero no sabemos cuáles son las maquinaciones del diablo. Y les voy a pedir que tengan su Biblia en mano porque vamos a usar unas escrituras bíblicas. Entonces, como decía anteriormente, el diablo, su único trabajo es destruirte, destruirnos a todos, ¿verdad? Que uno no siga en los pasos del Señor Jesús, tratar de acabar con esa luz que el Señor Jesús nos ha dado. Ese es el único trabajo de Él, el trabajo que Él mismo se ha dado, porque de por sí Él no era así, Él era un querubín, todos sabemos que Él era un querubín. Amén. Entonces, Él está día y noche constantemente tratando de destruirte. Pero como decía, también tenemos al Señor Jesús que está siempre con nosotros. Entonces nosotros como cristianos no debemos ignorar las maquinaciones que el diablo trama para destruirnos. Si nos vamos a la Biblia en 2 de Corintios, si alguno lo puede buscar, si no, pues solo puede escuchar. En 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, la Biblia nos está diciendo claramente que tenemos un enemigo al cual tenemos que cuidarnos. El diablo no sabemos en qué trata, o sea, cómo trata de destruirte. Puede ser por una persona, puede ser por un pastor, puede ser por un diácono, porque dice la Biblia, vamos a buscar otra escritura, en 2 de Corintios 11, 19 dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, eso es lo que me llama a mí mucho la atención, que el diablo está puesto pues para eso, para destruirte, para que no sigas adelante. Él ya está perdido, pero él quiere que uno pierda el alma con nosotros también. Y como decía, él se puede disfrazar también de un ángel de luz, dice la Biblia, pero también puede ser disfrazado como un pastor, como un diácono. Ya vemos muchas iglesias que hay pastores que llevan la palabra errónea, ¿verdad? Entonces esas personas han sido engañadas por el diablo. Pero nosotros tenemos que estar constantemente apoyándonos de la palabra, orando. Para mí una de las mejores cosas es orar, ayunar, que son armas que nuestro Señor Jesús nos ha dado a nosotros para poder seguir adelante. Entonces, no es un misterio, la verdad, que el diablo venga a zarandear a sus hijos. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Voy a poner otro, el que la pueda buscar, que muchos están conocidos. Está en Job, capítulo 1, 8. Vamos a leer esta cita bíblica donde les digo que el diablo... Todos conocemos a Job, ¿verdad? Todos conocemos que Dios dijo que él era un hombre perfecto, que Job caminaba como Dios quería, pues como era la voluntad de Dios. Entonces dice en el versículo 8, y Jehová dijo a Satanás,
¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? A mí me encanta esta lectura, en serio, porque vemos que el Dios todopoderoso que está allá arriba, ese Dios que es omnipotente, omnisabiente, está hablando bien de una persona como tú, una persona como yo, común, ¿verdad? Pero Él está dando buen testimonio de esa persona. A mí me encanta eso. Yo me pregunto, ¿qué testimonio da Dios de mí? ¿Alguna vez te has preguntado qué testimonio da Dios de nosotros? ¿Verdad? Entonces, vuelvo a la escritura, dice, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Entonces podemos ver aquí que el diablo ya viene con su cizaña, podremos decir. Obviamente no le va a meter cizaña a Dios, que es todopoderoso, pero eso es lo que está tratando él, de hablar mal de una persona. Entonces, si nos damos cuenta también, es que el diablo ya conocía de Job también, ¿verdad? No era nada nuevo. O sea, así como el diablo conoce de Job, también puede conocer de ti y de mí. Y esas son las maquinaciones que él tiene día y noche. Entonces el diablo viene y dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Entonces el diablo ya sabía que Job tenía un cerco alrededor de los bienes que Dios le había dado a Job. Porque uno no consigue los bienes por mérito propio, sino que es Dios el que nos los da a nosotros. Entonces, él le dice, ¿no le has cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos no has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Otra cosa un punto a resaltar es que el diablo no va a entrar a quererte poner pruebas sin él pedir permiso. El diablo no puede tocarte, bueno, él nunca te va a tocar, pero el diablo no puede venir a ti sin que no haya pedido permiso a Dios primero. Lo podemos ver aquí en Job, ¿verdad? Incluso lo podemos ver en la cita que estamos viendo en San Lucas 22, del 31, donde dice, Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearlo. O sea, el diablo pidió, así como pidió a Job, así como pidió a Pedro, también nos puede pedir a nosotros. Pero todo depende de nosotros, cuán elevada esté nuestra fe, en cuánto estemos nosotros metidos en la cosa de Dios. Amén. Entonces, hermanos, a lo que venía, que a él no le importa si eres un hijo de Dios o eres una persona normal o quieres acercarte más a las cosas de Dios, que incluso creo que a nosotros los cristianos son los que más ataca el diablo, ¿verdad? Porque a los mundanos no los va a atacar porque ya los tiene ganados. Es al cristiano, es al que viene y quiere destruir. Entonces otro punto muy importante es que Jesús está intercediendo por nosotros día y noche. Como decía, a nuestro Señor Jesús no le bastó venir y dar la vida por nosotros. A Él no le bastó venir y bajar de su trono, hacerse hombre, pasar por dolores físicos, sino que Él está también rogando por cada uno de nosotros aquí. Amén. Entonces, es que vemos cómo Pedro era una persona que seguía a Jesús, era una persona apegado a Jesús. De hecho, él vio las maravillas que Jesús podía hacer. De hecho, él hizo maravillas en el nombre de Jesús, ¿verdad? Cuando echaba fuera demonios, él fue el que declaró Cristo a Jesús, ¿verdad? Cuando le dijo, tú eres el Cristo, él fue el que estuvo en la transfiguración. Y aún así, a pesar de que Simón estaba en los caminos de Dios, el diablo no se tocó el corazón que no tiene para venir a tocar a Pedro. Entonces, si nos vamos a otra cita bíblica rápidamente, está en San Juan 17. Tenemos una cita un poquito larga, que me gustaría leerla, que es que la Biblia nos da a conocer que tenemos a nuestro Señor Jesucristo ahí arriba intercediendo por nosotros. Amén. Entonces dice la Escritura, esas son palabras del Señor Jesús, está en San Juan 17:9. Estas son palabras de Jesús porque sabemos que cuando está en rojo son palabras de Jesús, amén.
Entonces dice la palabra de Dios, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son, y todo lo tuyo, todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sea uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardé, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tenga mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces yo buscaba esta cita bíblica porque aquí Jesús dice que Él está rogando por todos nosotros, ¿verdad? Pero un punto muy importante es que si vemos aquí en el versículo 15, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Tal y como hizo con Pedro, el Señor Jesús no rogó para que Pedro no pasara por lo que está pasando. El Señor Jesús rogó para que Pedro no perdiera la fe. Y así mismo está rogando por ti, para que en el día que venga los problemas, para cuando el diablo te quiera tentar, tú estés firme para glorificar el nombre de Jesús. Amén. Porque como digo, hay muchas personas que no sé, tal vez buscan una excusa para salirse de los caminos de Dios. Me imagino que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de la pandemia. Hay muchas personas que tomaron la pandemia para ya nunca más venir, ¿verdad? Entonces esas son cosas que son pruebas que uno como cristiano tiene que pasar, porque la victoria verdaderamente ya está ganada, porque el que pelea por nosotros, o sea, nosotros no peleamos por las batallas, ya tenemos a alguien que peleó las batallas por nosotros. Entonces, como decía, cada batalla que uno tiene lo vuelve más espiritual, lo acerca más espiritualmente, lo hace más fuerte para cuando venga algo o tenga que combatir algo, uno ya sabe, uno ya está preparado en los caminos de Dios, amén. Entonces, algo que aquí que tenemos es que lo que vuelvo al principio, es que Simón Pedro estaba inconsciente, pero el Señor Jesús le hizo saber a él de que Satanás lo iba a zarandear, al contrario de Job. Job no sabía que él lo iba a zarandear el diablo, ¿verdad? Por ejemplo, Abraham no sabía que era una prueba que él tenía que pasar cuando Dios le dijo que tenía que sacrificar a su hijo. Pero aquí Jesús ya le había dicho a Pedro que lo iba a usar, y a veces uno viene también y a uno le avisan que va a tener una prueba, o Dios mismo te avisa por medio de la palabra, por medio de algún video, cuando tú estés orando, Él viene y te avisa, ¿verdad? Pero todo depende de ti, si estás preparado para afrontar esas pruebas que trae el diablo, y si te vas a quedar donde el diablo te quiere tumbar o te vas a levantar más fuertemente, amén. Entonces, como vuelvo y repito, yo puedo creer que tal vez Pedro, cuando dijo, si leemos el capítulo 33, dice en el San Lucas 22, capítulo 33, si leemos, dice, él dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Yo no dudo en absoluto de que en ese momento Pedro lo haya dicho de corazón, ¿verdad? Porque una cosa es decirlo y otra cosa es al momento de que venga, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vuelvo y repito lo de mi hermano, un tío me dice, no es lo mismo sentir el aire atrás que dar la cara y sentir el aire de frente, ¿verdad? O sea, como vuelvo y repito, no dudo que Pedro haya dicho de corazón de que él no solo iba para la cárcel con el Señor Jesús, sino que también daba la vida por él. Y muchos podemos decir aquí, ¿cuántos darían la vida por Jesús? Aquí pregunto, ¿cuántos darían la vida por Jesús? Gloria a Dios, ¿verdad? O sea que si yo vengo y saco una espada aquí y digo, vengan para acá, les voy a cortar la cabeza, pasan.
Eso es una cosa muy diferente, ¿verdad? Bueno, que si hiciera eso es porque tengo metido al diablo, ¿verdad? Pero es un ejemplo nada más que, así como Pedro al momento de decirlo, una cosa es decirlo y otra cosa es cuando ya vienen las pruebas espirituales, amén. Entonces, eso es una reflexión que a mí me traía sobre Pedro, sobre de que él fue una persona cercana a Jesús. Las intenciones de Pedro eran buenas, pues, al momento de decir que él sí podía morir por Jesús. Pero Jesús, a pesar de que Jesús ya iba para la muerte porque ya le tocaba, bueno, ya iba a dar la vida por nosotros, entonces, a pesar de todo eso, el Señor Jesús estaba pendiente a todo, estaba consciente de todo lo que iba a pasar. Por eso el Señor Jesús aquí rogó por Pedro, así como está rogando por ti. Entonces, después de que Pedro le dice que daría la vida por él, Jesús ya sabía lo que iba a pasar y le dice, en el versículo 34 le dice, y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces, ¿verdad? Entonces, me imagino, como vuelvo y repito, las intenciones de Pedro, pero Dios ya sabía, el Señor Jesús ya sabía lo que iba a pasar. Entonces, yo me pongo a imaginar a Pedro, ¿verdad? Si tengo una escritura aquí, lo vamos a ver más adelante, cuando ya Jesús es llevado, si ustedes la pueden buscar, está en el mismo capítulo 22, versículo 54 de ahí mismo. Cuando ya Jesús cuando ya fue entregado Jesús, podemos ver que Pedro, ahorita la vamos a leer, podemos ver que Pedro lo siguió de lejos. Que aquí el único que menciona es Pedro, me imagino que los demás pues salieron pues huyendo, no sé, corriendo, la verdad no sé, pero Pedro fue el que tuvo más valor, tuvo más carácter. Lo único fue que lo negó, ¿verdad?, al momento de la hora, pero él fue el que estaba desde lejos mirando todo lo que le pasaba a Jesús. Y si leemos en el capítulo 54 dice, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada al verlo sentado al fuego se fijó en él. Dijo, también estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Ahí vamos la primera vez cuando ya Pedro lo niega al Señor Jesús, ¿verdad? Y si nos vamos de cuenta cómo es que hace poquito estaba diciendo que iba a ir a la cárcel por él, que iba a morir por él, pero ahora lo niega, ¿verdad? Entonces dice, en el versículo 58 dice, un poco después viéndolo, otro dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Ya va la segunda vez que lo niega. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro le dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro fue y salió llorando. Entonces, yo me imagino aquí Pedro, ¿verdad?, cuando lo niega por tercera vez. Y dice la palabra de Dios que ni siquiera había terminado de negarlo 3 veces cuando el gallo ya había cantado. Entonces, pero dice también de que cuando cantó el gallo, Jesús se volteó a Pedro. Ustedes se pueden imaginar a Pedro ver al Señor Jesús todo golpeado, todo sangrado, y haber dicho, yo dije que iba a ir a la cárcel, incluso iba a morir por él, y ahora estoy aquí escondiéndome. Entonces me imagino que fue un dolor muy grande para Pedro, ¿verdad?, ver la cara de Jesús al ver que lo había negado. Y no me puedo imaginar más en los días que había pasado él después, cómo se sentiría al escuchar de que lo azotaron, porque él estaba de lejos siguiendo todo. Me imagino cómo se sentiría al saber de que lo habían azotado, de que lo habían crucificado, que incluso hasta había muerto, ¿verdad? Pero no fue que murió porque lo mataron, sino que él fue el que murió, que dio la vida por nosotros. Entonces,
Son muchas cosas que me trae a la mente esta palabra, que en ese momento Pedro tuvo un eclipse. Si buscamos la palabra eclipse, es una pérdida de luz momentánea, ¿verdad? Eso es lo bueno de Pedro, que él solo fue un momento que él se debilitó, porque Jesús le dijo en el capítulo 32 que, y tú vuelto una vez, confirma a tus hermanos, ¿verdad? Después de ser zarandeado. Yo no sé si aquí saben qué significa ser zarandeado. Por ejemplo, en el tipo de la construcción se usa una malla con unos hoyitos así súper delgados y se echa la arena con piedra. Entonces una persona de un lado y otra persona del otro lado y empieza a mover hasta que esta arena caiga fina y todo lo demás es desechado. Lo mismo es así también con el trigo. El trigo, hay dos personas, una de cada lado, y se echa el trigo y al momento se zarandea y el trigo cae y el trigo cae y la paja es desechada. Y eso es lo mismo que quiere el diablo demostrar aquí. Al momento de que el diablo dijo, préstame a Pedro, préstame al hermano, préstame a este, es lo que quiere demostrar que uno solo es paja, no es trigo. Amén. Entonces, esas son cosas que uno tiene que tomar en cuenta, que uno siempre va a ser zarandeado por el diablo, pero hay que saber qué es uno, si es paja o es trigo. Amén. Entonces, vuelvo y repito, había muchas personas que fueron zarandeadas en la Biblia, que las menciona. Por ejemplo, el Señor Jesús le había avisado a Pedro de que él iba a ser zarandeado, que incluso también le avisó a Judas, ¿verdad? Cuando estaban sentados en la mesa y le dijo que uno de ellos lo negaría. Pero los dos eran discípulos y verdaderamente negar y entregar, las dos cosas son malas, ¿verdad? Solo que uno se partió el corazón y otro endureció su corazón, ¿verdad? Podemos ver que Judas se endureció su corazón y se ahorcó. Muchos dicen de que él se arrepintió, pero eso no es un arrepentimiento, eso es remordimiento que él sintió, ¿verdad? Si él se hubiera arrepentido, pues hubiera llegado a los caminos, volver a donde estaba con Jesús y hubiera seguido con él. Entonces, como vuelvo y repito, aquí la negación y la traición son dos cosas pues malas, son dos pecados, ¿verdad? Los dos eran discípulos, los dos eran seguidores de Jesús, pero uno sí tomó el camino que era la verdad, que es Jesús, ¿verdad? Entonces, ahora sí nos vamos a San Marcos. Aquí vemos cuando el Señor Jesús está en San Marcos 16:4, cuando el Señor Jesús llama a Pedro, ¿verdad? Como vuelvo y repito antes, no sé, nosotros nos imaginaremos cómo Pedro se sentía abatido, destrozado después de que el Señor Jesús había muerto. No tenemos, o sea, nos imaginamos cómo él se sintió del corazón, ¿verdad? Porque eso pasa cuando uno peca, cuando uno está en los caminos de Dios. El Espíritu Santo te da eso del arrepentimiento, ¿verdad? Y uno se siente en el corazón dolido. Entonces me imagino que Pedro, al saber de que Jesús había resucitado, él se sentía culpable, él no quería ir. Y lo podemos ver en las Escrituras, vuelvo y repito, San Marcos 16:4, que dice, el versículo 4, dice, pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar de donde le pusieron. En el versículo 7 dice algo muy importante, dice, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro. La Biblia nos da a entender de que Pedro era un discípulo también, ¿verdad? Pero el ángel dice aquí, o la persona que estaba sentada ahí, el ángel dijo, pero id y decir a sus discípulos también y a Pedro. Esa palabra es muy importante porque, como lo sabemos, el Señor Jesús ya sabía todo. El Señor Jesús sabe cómo te sientes, el Señor Jesús sabe si te vas a levantar o no te vas a levantar. Entonces aquí dice el nombre de Pedro, ¿verdad? Se supone que él también era un discípulo, pero dice y a Pedro también,
Puede ser que Pedro en ese momento él se sentía abatido, dijo, hasta aquí llegué, lo negué, ya no quiero seguir en los caminos, pero como vuelvo y repito, el Señor Jesús sabe lo que tú estás pasando, el Señor Jesús sabe cómo tú te sientes. Pero si vemos después fue a Pedro uno de los que rápido corrió al sepulcro para ver si él verdaderamente estaba vivo, ¿verdad? Me imagino que se sintió pues el remordimiento de haberlo entregado a Jesús. Entonces, quizá esta prédica sea un poquito cortita, pero es todo con el amor de Jesús. Entonces vamos al último punto, que es Juan 21:15. Que eso está en la... Entonces, hermano, en el capítulo 21 y en el versículo 15, vemos cómo el Señor Jesús, después de todo lo que pasó, de que Pedro fue zarandeado, el Señor Jesús nos da un trabajo, le da un trabajo a Simón Pedro, ¿verdad? El mismo trabajo que te da a ti, el mismo trabajo que me da a mí, que es llevar la palabra de Dios. Amén. Entonces dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. El Señor Jesús está lleno de amor, ¿verdad? Porque estoy seguro que si hubiera sido una de las personas como nosotros, Él hubiera dicho, si me amas, ¿por qué me negaste, verdad? Pero Él no está aquí para ver tus fallos, Él está aquí para ver por ti y que sigas creciendo espiritualmente. Entonces Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Esto es lo que yo vuelvo y repito, que nosotros, como decía el hermano George en la prédica pasada, nosotros tenemos un trabajo aquí, que es predicar, es llevar la palabra de Dios, es alimentarnos aquí y llevar la palabra de Dios. Amén. Entonces, permiso. Entonces dice, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Otra vez lo mandó a lo mismo, ¿verdad? A ver por los demás. Hay muchas personas allá afuera que no saben del amor del Señor Jesús, ¿verdad? Que estoy seguro que tan solo que con uno les hable, ellos vienen al Señor Jesús, ¿verdad? Así como pasó con nosotros, muchos estábamos afuera desaparecidos. No sabíamos de qué trabajo había hecho el Señor Jesús por nosotros, que es dar la vida por nosotros. Entonces le vuelve a decir, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Si nos damos de cuenta, le pregunta 3 veces, ¿verdad? 3 veces lo negó, 3 veces le pregunta. Entonces el Señor Jesús le pregunta si lo ama otra vez y Pedro le dice, Pedro entristecido de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Él respondió, sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le volvió a decir, apacienta mis corderos. Entonces ahora estamos viendo que se encuentran juntamente a la mesa. Me imagino, no sé cómo se sentiría, vuelvo y repito otra vez, cómo se sentiría Pedro de ya tener al Señor Jesús en la mesa, después de todo lo que pasó, ¿verdad? Cómo se sentiría apenado. Pero el Señor Jesús no está aquí para ver lo que has hecho mal, sino que para ver tu salvación, que es algo muy importante. Entonces, ahora nosotros nos tenemos que preguntar si amamos al Señor Jesús. El Señor Jesús nos pregunta si lo amamos, porque dice la palabra de Dios que el que ama al Señor Jesús, su palabra guardará. Y todo el que me ama, el Señor Jesús dice, todo el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará también. Solo quiero dar a entender con esta cita bíblica que si tú le fallaste, si le hemos fallado al Señor Jesús, hay que levantarnos. No hay que demostrarle, hay que demostrarle al diablo que el que está con nosotros es más poderoso que él. Que el que nos guarda fue el que guardó a Israel también. Entonces, uno a veces cae, hay muchas personas que caen por muchas cosas, por la droga,
por el alcoholismo. El diablo siempre puede venir aquí disfrazado de lo que sea. Puede venir como una mujer bonita a destruir tu matrimonio, como un hombre y un caballero bonito a destruir tu matrimonio. Pero todo depende, y te acuerdes de la palabra de Señor Jesús, que tenemos una meta nosotros, 2 metas, porque salvos ya somos. Todo lo que hagamos nosotros no es para ser salvos, porque ya el trabajo lo hizo el Señor Jesús, ¿verdad? Por ejemplo, como decía ahora, si tú oras, si tú te levantas de mañana a orar, si tú ayunas, eso al diablo no le importa. Y tampoco vas a ser salvo por hacer eso, porque salvo ya eres. Lo vamos a hacer para glorificar el nombre de Dios, que es lo más importante. Y crecer espiritualmente, porque no sabemos qué es lo que nos espera ahí arriba, pero estoy seguro que es algo magnífico, es algo inimaginable lo que tenemos ahí arriba. Entonces, ¿cómo vamos a desperdiciar ese regalo que el Señor Jesús nos ha dado, verdad? Por un cuento del diablo que es mentiroso, que Él ya está derrotado, Él ya está aplastado. Amén. Entonces, como vuelvo y repito, es una prédica muy corta, pero es mi primera prédica y todo lo que yo hago lo quiero hacer glorificando al Señor Jesús. Y recordemos que no hay pecado que el Señor Jesús no pueda limpiar con su sangre, porque dice en la palabra de Dios que si tus pecados fueran rojos como el carmesí, dice la palabra de Dios que dice Jesús que si los pecados fueran rojos como carmesí, yo lo limpiaré como blanca lana, y eso es lo que estamos esperando, porque nadie aquí es perfecto. Todos estamos propensos a pecar. Yo pienso, yo voy a pecar. No sé, hubo un tiempo donde yo pensé, de hecho yo ya tenía que predicar antes, pero esos fueron mis pensamientos. Yo que soy pecador me voy a sentar, me voy a parar en el púlpito y repartir la palabra. Pero eso son mentiras del diablo, él solo quiere verte derrotado. Amén. Entonces, última palabra en Romanos 8:28, y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Era lo que le decía antes, que no tenemos conciencia de qué exactamente está pasando en el mundo espiritual. Lo que sí tenemos conciencia, a veces las cosas duelen, como yo decía antes, la pérdida de un ser querido duele. A veces hasta perder un trabajo, tú no puedes enfocarte en las cosas de Dios, porque si pierdes tu trabajo, el corazón se desalienta, ¿verdad? Tu mente está en otro lado. Todo puede pasar en esta vida, el diablo puede venir a perjudicarte de cualquier manera, pero hay que tener presentes, como dice la palabra de Dios, que todo lo que nos pase a un cristiano es porque Dios lo permitió. Y si Dios lo permitió es porque Él tiene un propósito para cada uno de nuestras vidas. Amén. Espero en el nombre de Dios que esta no sea la primera ni la última vez que me vean aquí. Y que Dios me los bendiga, me los guarde siempre y siempre para adelante a seguir creciendo en las cosas de Dios. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a pararnos también para glorificar el nombre de Dios. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Padre Santo, por esta oportunidad. Te pido, Señor, que con tu palabra, Padre Santo, nos guardes. Sabemos que tienes muchos propósitos para nosotros. Sabemos que tú eres fiel y verdadero y que las promesas que tú tienes para cada uno de nosotros se van a cumplir, porque no eres hombre para mentir. Eres el Dios Todopoderoso al cual queremos servir, Padre Santo. Y gracias por haber limpiado nuestros pecados y tomados de lo más vil y menospreciado para limpiarnos y poder ser salvos, y que nos den nuestro cuerpo glorificado como nuestro Señor Jesús. Te damos gracias y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, del Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios me lo bendiga, hermano.